Andrés es profesor investigador en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid. Es PhD en Economía por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros en Madrid. Y su investigación se enmarca en el campo de la economía aplicada, con intereses en la economía experimental y del comportamiento, así como en temas de economía pública. Y hoy nos va a contar acerca de uno o más de un experimento sobre negociación y los costos de la confrontación expresado en esos experimentos. Así que, bueno, muchas gracias, Andrés. Pues nada, muchas gracias, Esteban, y gracias a todos por invitarme. Como le comentaba a Esteban al principio de cuando nos hemos encontrado, si a lo largo de la presentación alguien tiene alguna pregunta y se quiere desmutear y preguntar, pues nada, por mi parte encantado. Y luego tengo las diapositivas, las tengo en inglés, pero luego toda la charla será en castellano. Disculpar por eso, que no me ha dado tiempo a cambiarlas. Así que nada, me gustaría empezar esta presentación pidiéndoos que hagáis un poco de introspección y que penséis si alguna vez antes o durante una negociación os habéis sentido un poco nerviosos, un poco ansiosos, habéis sentido un poco de vergüenza. Probablemente muchos de vosotros lo hayáis sentido y quizá algunos de vosotros no. Pero para aquellos de vosotros que hayáis experimentado este tipo de sensaciones, me gustaría que fuerais un poco más allá y pensarais si alguna vez habéis visto algo que os gustaba, pero habéis pensado que el precio era muy elevado y anticipando un poco estas emociones negativas que mencionaba, en lugar de hacer un intento y negociar e intentar bajar el precio, lo habéis dejado pasar. No sé, por ejemplo, estabais de vacaciones en Estambul o en Marruecos y estabais paseando por el Zoco, por el Gran Bazar y veíais un collar bonito, una lámpara de estas maravillosas que tienen, pero no queríais negociar y entonces no preguntabais por el precio. O quizá habíais visto un coche, os había gustado el coche, habíais estado un par de días pensándolo, pero al final habíais llegado a la conclusión de que el precio estaba demasiado lejos de vuestra restricción presupuestaria y en lugar de hacer una oferta agresiva e intentarlo, lo habíais dejado pasar. Bueno, esta es un poco la idea de la charla de hoy. Cómo estas emociones negativas que estaba mencionando al principio de la presentación afectan la decisión de entrar en negociaciones. Como en cualquier otra decisión económica, para entrar en una negociación debemos esperar que los beneficios que vamos a obtener de entrar en la negociación van a ser mayores que los costes. Por eso, para personas que tenemos un coste de negociar, un coste emocional de negociar suficientemente alto, puede ser que dejemos pasar negociaciones que potencialmente podrían ser provechosas. Claro, teniendo en cuenta que a lo largo de una vida uno negocia sobre cosas mundanas, como una bici de segunda mano o un sofá de segunda mano, pero negocia también sobre cosas importantes que tienen consecuencias a largo plazo, como el precio de una casa, el precio de un coche, el salario. Esto es algo que puede tener consecuencias en términos de bienestar tanto individual como colectivo. Pero antes de continuar, quería pediros otra vez que hagáis un poco de introspección y aquellos que sufráis este tipo de costes de confrontación, quería preguntaros si cuando en vez de negociar cara a cara, negociáis electrónicamente, la intensidad de estas emociones negativas disminuye. Quizás si uno tiene la oportunidad de colocarse detrás de un teclado de ordenador, en una pantalla de teléfono, cuán grandes son estos costes de confrontación baja, o sea, digamos, estos costes de confrontación disminuyen. Y volviendo un poco al ejemplo anterior, si en lugar de tener que hacer una oferta muy agresiva para comprar este coche que he visto y me ha gustado, en lugar de tenerla que hacer cara a cara al vendedor, tengo la oportunidad de mandarle un mensaje a través de Facebook Marketplace o a través de WhatsApp, quizá sí que intentaría hacerle esta oferta agresiva. Y quién sabe, puede que el vendedor acabase aceptando esta oferta y al final acabo cambiando mi viejo coche por este Mazda 3. Bueno, esto es lo que voy a explorar en este paper. Lo que voy a mirar es
si la comunicación electrónica es una manera efectiva de fomentar las negociaciones a través de una reducción en los costes de confrontación. Entendidos los costes de confrontación como esas emociones negativas, ansiedad, nervios, vergüenza, que se derivan de ese conflicto inherente a las negociaciones. Por otra parte, voy a explorar cuál es el efecto de la comunicación electrónica, tanto en el tipo de acuerdos a los que se llega, como en el bienestar total. Y para esto lo que voy a hacer es, voy a correr un experimento que va a ser between subject, entonces voy a asignar aleatoriamente a unos participantes a la condición cara a cara y a otros a la condición electrónica. Los participantes van a tener la posibilidad de decidir si quieren o no sentarse en la mesa de negociación, si quieren o no negociar, y yo voy a explorar cómo esa propensión a negociar cambia según el canal de comunicación. Entonces, por haceros un poco un preview de los resultados, dejarme deciros que de hecho encuentro en este experimento que los costes de confrontación existen y hacen que los participantes dejen ir o eviten negociaciones que potencialmente serían beneficiosas. Encuentro que la comunicación electrónica es una manera efectiva de aumentar la propensión a negociar. De hecho, en mi experimento es un 50% más probable que los participantes eviten negociar si la negociación es cara a cara que si es electrónica. Y esto es interesante porque pone en duda la creencia generalizada de que negociar cara a cara es más eficiente. Digamos que el research pasado ha mostrado que la comunicación cara a cara ayuda a construir un vínculo entre los negociadores. Esto facilita la coordinación y en última instancia facilita el que los negociadores lleguen a un acuerdo. Claro, en un contexto en el que cada vez que se produce una transacción hay gains from trade, hay como welfare gains, hay aumentos de bienestar en el momento que se produce la transacción, este mayor número de acuerdos en las negociaciones cara a cara ha sido interpretado típicamente como signo de que negociar cara a cara es más eficiente. Lo que yo encuentro en este estudio es que condicional a negociar, la probabilidad de llegar a un acuerdo es más alta cara a cara. Sin embargo, la propensión a negociar es más baja cara a cara. Es decir, una vez que estás negociando es más probable que llegues a un acuerdo si estás cara a cara, pero la probabilidad de que negocies es más baja. Con lo cual, un efecto contrapesa el otro, de forma que la probabilidad de llegar a un acuerdo, lo que yo llamo la probabilidad de llegar a un acuerdo incondicional, es decir, si yo miro a todas las negociaciones que podrían haber tenido lugar, la probabilidad de llegar a un acuerdo es la misma, porque un efecto contrapesa el otro. Si a esto le añadimos el hecho de que los participantes asignados a la negociación cara a cara en mi experimento sufren unos mayores costes de confrontación, el resultado es que en mi experimento aquellos participantes que son asignados al tratamiento electrónico tienen un bienestar total, un bienestar agregado mayor que el de los participantes que son asignados a la condición cara a cara. Y esto es interesante desde mi punto de vista por dos motivos. En primer lugar, metodológicamente, pone de relieve la importancia de pensar concienzudamente si uno quiere endogeneizar o no la decisión de entrar en la negociación cuando hace un experimento o un estudio sobre negociaciones. En la vida real, digamos que en la mayoría de ocasiones, pues las personas pueden elegir si quieren negociar o no. Sin embargo, en muchos experimentos de negociación se coloca a los participantes en una situación en la que tienen que negociar. Y lo que este estudio muestra es que olvidarse o pasar por alto ese estadio previo en el que uno decide si quiere negociar o no puede cambiar dramáticamente las conclusiones a las que uno llega en el estudio. Pero lo que me parece todavía más interesante es que los resultados de este estudio ponen de relieve una consecuencia del desarrollo de los marketplaces electrónicos que hasta ahora no se había reparado, o no sé, hasta donde yo sé, no se había reparado en ella.
de acuerdo a Mark Zuckerberg, Facebook Marketplace es el futuro de Facebook. Facebook Marketplace es una plataforma para comprar y vender cosas peer-to-peer, que dicen, como entre dos personas que se puedan poner en contacto y comprar o vender algo. Tiene más de 800 millones de usuarios, o sea, Facebook tiene 3.000 y pico millones, Facebook Marketplace tiene más de 800, está presente en prácticamente todo el mundo y 18 millones de ítems, de productos, se postean cada mes. Como economistas, típicamente hemos mirado estas plataformas de comercio peer-to-peer, de comercio electrónico peer-to-peer, las hemos mirado desde el punto de vista de que reducen los costes de búsqueda, que sin duda es una característica muy importante de estas plataformas. Sin embargo, lo que este experimento muestra es que estas plataformas también están, a través de mover las negociaciones de un entorno cara a cara a un entorno electrónico, también están reduciendo los costes de confrontación. Y por tanto pueden estar dando lugar a negociaciones y potencialmente a transacciones que de otro modo no hubieran tenido lugar. Y a la vez, en ese proceso, pueden estar haciendo que todo el proceso, la negociación en sí, sea menos desagradable para las partes. Finalmente, también uno puede mirar a mis resultados desde una óptica de género. Aquí lo que encuentro es que las participantes mujeres es un 50% más probable que eviten negociar, en mi experimento. Esto está, como vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, está alineado con resultados anteriores. Lo interesante es que encuentro en este paper que los costes de confrontación pueden explicar esta diferencia. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, hay evidencia, y menciono aquí este estudio de Cardoso y Klein, aunque hay algún otro estudio en este sentido, de que parte de la brecha salarial está explicada por el hecho de que las mujeres son más reticentes a negociar sobre su salario. Por tanto, hay un debate abierto, que como digo es todavía un debate abierto, sobre si debe haber políticas públicas que de alguna manera fomenten el que las mujeres negocien más. Esto es un debate que todavía está abierto, pero si esto es lo que quisiésemos hacer, es importante entender por qué las mujeres son más reacias a negociar, porque el tipo de intervención o el tipo de política pública que tienes que llevar adelante será distinto si el motivo es que las mujeres son más aversas al riesgo, o el motivo es que los hombres tienen más overconfidence, o el motivo es que las mujeres sufren mayores costes de confrontación. Entonces, los resultados de este estudio sugieren que intervenciones que estén apuntando en la dirección de hacer el entorno institucional menos, disminuir el conflicto potencial, serán buenas intervenciones si uno quiere fomentar el que las mujeres negocien más. Dejarme hacer un repaso de la literatura breve. Como decía, ha habido algunos estudios en el pasado que han comparado negociaciones cara a cara y negociaciones electrónicas. Relativo a estos estudios, lo que aporta este paper es, como digo, endogeneizar esa decisión de si quiero negociar o no. Estos estudios colocaban a los participantes en una situación en la que tenían que negociar. La conclusión de estos estudios era que era más eficiente negociar cara a cara porque la tasa de acuerdos era más alta. Relativo a estos estudios, lo que aporta mi paper es endogenizar esa decisión y mostrar que en ciertos settings el hecho de que la gente sea más reacia a negociar cara a cara puede contrapesar totalmente el hecho de que sea más fácil llegar a acuerdos cuando uno está cara a cara. Como mencionaba anteriormente, la mayoría de estudios colocan a los participantes en una posición en la que tienen que negociar, pero sí hay unos cuantos estudios que han mirado las negociaciones desde una perspectiva de género y han endogenizado la decisión de si negociar o no. Relativo a estos estudios, lo que aporta mi paper es que yo me centro en el canal de los costes de confrontación como posible vía para explicar esta diferencia en la propensión a negociar entre hombres y mujeres. Y encuentro que, de hecho, una diferencia en los costes de confrontación explica diferencias en esa decisión. Ha habido algunos estudios anteriormente que han estudiado las emociones negativas que se generan durante las negociaciones.
estos estudios lo que han hecho es que han hecho una encuesta a los participantes y han encontrado que los participantes sufren nervios y ansiedad durante las negociaciones. Relativo a estos estudios, mi aportación es doble. Por un lado, lo que yo veo es cómo estas emociones negativas afectan mi propensión o mi voluntad de negociar. Y por otro lado, estudio si el comunicarse electrónicamente puede ser una manera efectiva de disminuir estas emociones negativas y fomentar el que la gente negocie. Y finalmente, quería también apuntar que, desde mi punto de vista, los resultados que yo encuentro están alineados con la evidencia previa que hay tanto en la literatura de communication como en economía, que muestran que transmitir información negativa es más fácil si uno lo puede hacer electrónicamente que si uno lo tiene que hacer cara a cara. Entonces, en la medida en que cuando negocio parte de la información que traslado es negativa, porque es decirle que no a la otra persona, pues me parece que congruente lo que yo encuentro con lo que se había encontrado antes en la literatura. Por terminar de precisar a qué me refiero cuando hablo de costes de confrontación, creo que este fenómeno hila bastante bien con un fenómeno que describieron al final de los años 80 Brown y Levinson. Esta es una teoría que ha sido influyente en antropología. Es una teoría que ellos desarrollan para explicar cualquier encuentro humano, no particularmente una negociación, pero que yo creo que se ajusta bastante bien a lo que ocurre durante las negociaciones. Entonces, ellos definen el concepto de positive face como la necesidad que tienen las personas de ser reconocidas y ser apreciadas. Esto sería lo que en economía hemos llamado image concerns. Y en ese sentido, negociar pone en riesgo tanto la positive face de quien compra, que puede ser acusado de ser tacaño, que decimos en España, como la positive face de quien vende, que puede ser acusado de ser avaricioso. Estos autores también definen el concepto de negative face como la necesidad que tenemos las personas de ser libres, tanto en nuestras acciones como en nuestras decisiones. Y esto hila un poco con lo que en economía de Lavinia y Malmendier y Andreoni, coautores, han llamado social pressure o avoiding the ask. Negociar amenaza la negative face de compradores y vendedores si una vez que están en la mesa de negociación se sienten de alguna manera forzados a llegar a un acuerdo, sienten que tienen que satisfacer las pretensiones de la otra persona. Brown y Levinson lo que defienden es que las personas, para las personas, perder la cara, como ellos dicen, es emocionalmente desagradable y por tanto las personas cooperan con estrategias que les permitan salvar la cara. Un ejemplo de esta estrategia sería no hacer una oferta por un producto que me gusta porque tengo miedo que esa oferta, por ser demasiado baja, pueda ser considerada un insulto. Brown y Levinson proponen que la distancia afecta el tipo de estrategias de politeness strategies que las personas utilizan, y un ejemplo de distancia podría ser estar cara a cara o estar electrónicamente, o sea que sería consistente este hecho que yo encuentro de que cambia cara a cara y electrónicamente sería también consistente con su teoría. Y ellos también proponen que la posición de poder en la que uno está también afecta a las politeness strategies que uno adopta, y en ese sentido, en la medida en la que todavía pensemos que hay discriminación hacia la mujer, al menos en ciertos ámbitos, y que esto la coloca coloca al varón en una posición de relativo poder frente a la mujer, también sería consistente con esa diferencia que yo encuentro por género. Entonces, sin entretenerme más en esto, dejarme que os cuente cómo es el experimento que yo hago. En mi experimento voy a asignar aleatoriamente a los participantes el rol X o el rol Y. Aquellos que tienen rol X van a poder elegir si quieren negociar cómo repartir una tarta, vamos a poner de 20 euros, o si prefieren evitar la negociación. Si escogen negociar, van a tener 3 minutos para discutir con un jugador Y o con un participante Y cómo repartir esa tarta. Si no llegan a un acuerdo en los 3 minutos, cada uno de ellos escribirá su outside option.
Si X decide no negociar, cada uno de ellos recibirá también su outside option. ¿Cuáles son las dos características importantes con las que me gustaría que os quedaseis ahora? Por un lado, el tamaño de la tarta siempre va a ser menor que la suma de las outside options, con lo cual va a haber gains from trade, va a haber ganancias del comercio, ¿vale? Cuando lleguen a un acuerdo, el bienestar total va a ser mayor que cuando no lleguen. Por otro lado, lo que va a percibir cada uno de ellos si X escoge negociar y no llegan a un acuerdo va a ser lo mismo que lo que va a percibir cada uno de ellos si X escoge no negociar. Y esto va a ser muy importante porque quiere decir que incluso para un individuo que sea infinitamente averso al riesgo, o sea, que tenga una aversión al riesgo infinita, va a ser indiferente o para él va a ser weakly dominant, o sea, va a ser dominante para él, incluso para un individuo con una aversión al riesgo infinita, va a ser dominante escoger negociar, ¿vale? Porque si escoge negociar y no llegan a un acuerdo, va a ganar lo mismo que si escoge no negociar. Y tiene la posibilidad de llegar a un acuerdo, esto en ausencia de costes no monetarios. O sea, monetariamente, escoger negociar va a ser la opción dominante. ¿Está claro esto? Porque esto va a ser importante, porque me va a permitir identificar la existencia de costes no monetarios a través de identificar que hay una proporción grande de individuos que escogen no negociar en un contexto en el que hacerlo es lo racional en términos monetarios. Bueno, dejarme entonces... ¿Te puedo hacer una pregunta, Andrés? Sí, claro, Esteban. En términos de temporalidad del experimento, ¿hay alguna diferencia entre seguir un camino y otro? ¿Puede ser que tengas alguna ventaja de irte más temprano si vas por el camino corto? Es una muy buena pregunta. No. Aunque escojas no negociar, vas a dejar el laboratorio a la misma hora que si escoges negociar. Con lo cual, en ese sentido, no ahorras tiempo. Y las personas saben eso. Que si escojo no negociar, tengo que esperar esos 3 minutos sentado en mi silla a que el resto negocie. Entonces, yendo un poco a esto que preguntaba Esteban, bueno, dejarme primero explicaros un poco más concretamente cómo funciona el experimento. Va a haber 4 rondas y en cada ronda X va a ser emparejado con un Y distinto y en cada ronda X va a tener la posibilidad de decidir si quiere negociar o si quiere pasar esa ronda. El dinero a repartir y las outside options van a ser diferentes ronda a ronda. Dejadme de momento explicarlo con esta que tengo como ejemplo. En esta ronda, si X escoge negociar, va a tener 3 minutos para discutir cómo repartir 20 euros con Y. Si no llegan a un acuerdo, X se llevará 12 euros y Y se llevará 5 euros. Si X escoge no negociar, X se llevará 12 euros e Y se llevará 5 euros. Esto quiere decir que las ganancias del comercio son de 3 euros, que es la diferencia entre la suma de las outside options y el dinero a repartir. El timing va a ser como sigue. Primero X va a ver las 4 rondas simultáneamente y va a decir si quiere negociar o no en cada una de ellas. Entonces va a haber una pantalla como esta con las 4 rondas y en cada una de ellas va a elegir si quiere negociar o no. Después, el orden de las rondas se va a determinar aleatoriamente. Y si en esa ronda X ha escogido negociar, entonces tendrá 3 minutos para negociar con Y. Si en esa ronda X ha escogido no negociar, entonces esperará durante 3 minutos. Pasadas las 4 rondas, todos los participantes contestarán una encuesta y harán un test psicológico, que explicaré al final de esta charla. Y finalmente se les pagará por una de las rondas escogidas al azar. Bien. Características importantes del experimento que merece la pena discutir. Por una parte, sabemos de este paper de Babcock y Lowenstein en el 97 que cuando hay varios focal points, la probabilidad de conflicto aumenta. Como en este experimento, a mí lo que me interesa saber es cómo esa posibilidad o esa perspectiva de que pueda surgir un conflicto echa para atrás a la gente a la hora de negociar, me interesa un setting en el que se puede dar conflicto entre las partes en la negociación. Sabemos por un paper de Binmore y Sutton en el 89 que cuando las outside options son asimétricas surgen distintos focal points y ellos proponen al menos estos 3. Tienen el que ellos llaman split the difference, que sería repartir las ganancias del comercio a partes iguales, lo que nos daría que uno se lleva 13,5 euros y otro 6,5 euros. El que ellos llaman deal me out, que es darle las ganancias del comercio a la persona que ha salido más, que tiene una peor outside option. Y luego está
el focal point, que sería repartir la tarta a partes iguales, que es el que propondrían pues, todos los modelos que proponen que la gente es aversa a la inequidad. O sea que en este setting tenemos al menos 3 focal points. Como decía, otra característica importante es que en ausencia de costes no monetarios, escoger negociar es la estrategia dominante. Y es la estrategia dominante tanto para individuos que sean self-regarding como para individuos que sean altruistas. Si yo soy altruista y soy intrínsecamente altruista, me preocupa el bienestar de los demás, entonces lo que tengo que hacer es escoger negociar y repartir la tarta a partes iguales. Y si soy self-regarding, pues entonces lo que tengo que hacer es escoger negociar e intentar mejorar sobre mi outside option. Esto me va a permitir identificar la existencia de costes no monetarios asociados con la negociación, mostrando que hay una proporción no desdeñable de personas que escogen evitar negociar. Por otra parte, el hecho de que solo X sea el que decida si se negocia o no, tiene dos explicaciones. Por un lado, evita el tener que lidiar con las creencias sobre selección. Digamos, si yo dejo a las dos partes que escojan, cuando yo escojo si negocio o no, tengo que tener en cuenta que voy a negociar contra alguien que ha escogido negociar y que ese alguien ha tenido en cuenta que yo he escogido negociar y que yo sé que él ha escogido negociar. En fin, hace que controlar por la estructura de beliefs sea bastante más complicado. Cuando yo dejo que solo sea una de las partes la que escoge, esto me lo quito de en medio. Además, escojo que sea siempre X el que decida si la negociación tiene lugar o no, porque digamos que X es el que experimenta una tensión entre presionar por coordinarse en el focal point que a él le favorece o ganar dinero. Digamos, para ir en cualquiera de estos 3 focal points que yo propongo y está mejor que en su outside option. En cambio, X no. X solo va a estar mejor en este focal point. Entonces, realmente es X el que enfrenta una tensión entre minimizar esos costes de confrontación y ganar dinero. Probablemente si le dejara ahí escoger si quiere negociar o no, el 99% va a escoger negociar siempre. Y desde ese punto de vista, la decisión de I es más trivial. Y como le comentaba antes a Esteban, la duración del experimento va a estar fija para evitar que el hecho de que la gente escoja no negociar se explique por qué se quieren ir antes a casa. ¿Alguna duda hasta aquí? Vale, fenómeno. Sí, disculpa. Bueno, aquí sí. Una consulta, no me queda claro. ¿Hay alguna característica que X a la hora de decidir sepa acerca de Y? Es una excelente pregunta. No. En este experimento X, a la hora de cuando decide, no sabe nada acerca de Y. Y el motivo por el que esto es así, podría ser interesante para futuros experimentos ver, por ejemplo, cómo el saber el género de la otra parte afecta a esta decisión. Lo pensaba Claro, hay algunos papers que han mirado esto, pero sin mirar cara a cara y electrónico. En este caso yo escogí no hacerlo porque me daba la impresión de que no iba a tener poder estadístico suficiente para mirar esa interacción. Son muchas interacciones. El canal a través del que me iba a comunicar, el género de la otra parte, y entonces pensaba que no iba a tener poder estadístico suficiente. Pero sería interesante verlo. En este caso no saben nada. Bien, gracias. A ti. Es una muy buena pregunta. ¿Alguna otra cosa? Bueno, entonces decía que en la charla de hoy no me voy a detener en las diferencias entre rondas, pero bueno, que sepáis que eso, había 4 rondas y lo que cambia entre ronda y ronda son las ganancias esperadas y la intensidad del conflicto. Como digo, en la charla de hoy no voy a hablar sobre eso, pero en el paper tenéis una pequeña discusión que en cualquier caso tengo que mejorar un poco más. Esa sección está todavía un poco verde. Bien, entonces, como decía, el experimento es between subject, es decir, unos participantes van a estar asignados a la condición cara a cara y otros a la condición electrónica. Este sería una participante asignada a la condición electrónica, entonces esta participante delante está viendo una pantalla donde tiene un chat donde puede hablar libremente y negociar con la otra parte,
una foto de la persona con la que está negociando, es decir, una vez que yo estoy negociando, ahí ya sí se revela la identidad de la otra persona. Información acerca de la ronda en la que están, el dinero que hay para repartir y las outside options, el tiempo que les queda. Y luego, una vez llegan aquí a un acuerdo, cualquiera de las dos partes puede introducir aquí los términos del acuerdo y la otra parte tendrá que pinchar aquí y aceptar la oferta, ¿vale? Y esto tanto X como Y pueden hacer. Esta sería una foto de dos personas negociando en la condición cara a cara. Entonces, como veis, aquí tienen también un cronómetro con el tiempo que les queda de negociación, una grabadora en la que grabo toda la negociación de forma que, igual que aquí, dejo registro de todo en la condición cara a cara también. Aquí tienen una hoja de papel donde tienen la ronda en la que están, las outside options, y en la que, una vez que llegan a un acuerdo, tienen que poner los términos del acuerdo y firmar. Entonces, la idea es que todos los elementos de la negociación permanezcan constantes, salvo el hecho de que, como podéis ver, no es lo mismo el estar aquí sentado delante de una pantalla de ordenador que estar aquí enfrentando a la otra persona. Bien, bueno, el experimento lo corrí en 2018 en la Carlos III en Madrid. Tuve 400 participantes, fundamentalmente la mayoría de ellos estudiantes de varios grados. Y el género está balanceado entre ambas condiciones, cara a cara y electrónico, y esto me va a permitir hacer el análisis por separado del género y del canal de comunicación. Entonces, dejadme que os muestre los resultados. Este es el porcentaje de gente que evita negociar en función de si la negociación es electrónica o es cara a cara. Como veis, es un 50% más probable, 10 puntos porcentuales, evitar la negociación si es cara a cara que si es electrónica. Y si hacemos un desglose por rondas, lo que vemos es que aquí en esta tabla tenemos la proporción de gente que evita negociar si junto todas las observaciones. Estas son la proporción que lo evitan electrónicamente y esto cara a cara. Y aquí lo que estoy haciendo es separar la ronda B, en la que las ganancias del comercio son más altas, de las rondas A, C y D, en las que las ganancias son un poco más bajas. Y lo que vemos es que la diferencia entre canales viene de estas tres rondas, ¿vale? Tenemos una diferencia significativa de 14 puntos porcentuales entre la condición electrónica y la condición cara a cara. Bien, entonces, como decía, esto que encuentro es interesante porque, de forma consistente con anteriores estudios, yo también encuentro que, si me fijo entre aquellas negociaciones que han tenido lugar, la probabilidad de llegar a un acuerdo es significativamente más alta cara a cara. Sin embargo, la propensión a negociar, como decía, es más alta electrónicamente. Y esto hace que un efecto contrabalancee el otro, de forma que la probabilidad de llegar a un acuerdo incondicional, es decir, si yo miro a todas las negociaciones que potencialmente podrían haber tenido lugar, es estadísticamente igual cara a cara y electrónicamente, y si acaso el point estimate es mayor electrónicamente. Aquí lo que os muestro es el tipo de acuerdo al que están llegando. Estas son las ganancias para X. No me quiero detener mucho en esto porque creo que, digamos, el foco de este paper es realmente mirar tanto la decisión de si negocio o no como el ratio total de acuerdos, porque el ratio total de acuerdos, como digo, es un estadístico suficiente del total welfare en este caso, porque el total welfare depende de si llego a un acuerdo o no. Pero bueno, como sé que a la gente le da curiosidad, pues nada, mostrarlo. Yo no encuentro diferencias electrónicamente y cara a cara en el tipo de acuerdos, pero esto sí que creo que es más, depende más del propio diseño del experimento. Entonces, hasta ahora, lo que vemos es que negociar comporta costes de confrontación, que son heterogéneos, y eso hace que unas personas sí quieran negociar y otras no. Encuentro que la comunicación electrónica es una manera efectiva de fomentar las negociaciones, y encuentro que la probabilidad incondicional de llegar a un acuerdo es la misma electrónicamente que cara a cara. Y esto ya pone en duda esa creencia general de que negociar cara a cara es necesariamente más eficiente. Puede serlo en ciertos settings, pero no necesariamente tiene por qué ser así. Ahora bien, hasta ahora lo que todavía no puedo decir demasiado es acerca del mecanismo. Entonces, por una parte, al principio de la charla yo decía, bueno, como en cualquier otra decisión económica, cuando escojo si quiero negociar o no,
Para escoger querer negociar, lo que tiene que suceder es que espero que las ganancias que voy a obtener de la negociación van a ser mayores que los costes. Yo estoy privilegiando la explicación de que esa diferencia en la propensión a negociar electrónicamente y cara a cara viene porque los costes electrónicamente son menores. Pero podría ser que los costes fueran iguales electrónicamente y cara a cara, pero la gente esperase ganar más dinero electrónicamente. Por otra parte, sobre la naturaleza de esos costes no monetarios, yo estoy privilegiando la explicación de que se trata de costes de confrontación, pero alguien me podría decir también que es que la gente, lo que pasa es que es vaga y no quiere esforzarse en persuadir a la otra persona y tal, prefiere evitar este esfuerzo. O, y esto lo tomo prestado de la literatura sobre competición, que la gente sospecha que no es una buena negociadora, que no tiene buenos dotes de persuasión, pero no quiere descubrirlo. Digamos, sospecha que no es buena, pero no quiere negociar y darse cuenta que de hecho no es buena. Entonces, cualquiera de estas explicaciones podrían llevarnos también a la misma conclusión. Para explicar esto, lo que voy a hacer es que voy a añadir un nuevo tratamiento. Este modelo, no me quiero detener demasiado, pero básicamente lo que explica es esa decisión de si escojo negociar o no, y dice, bueno, vamos a suponer que la estrategia de X se puede expresar en cuánto dinero demanda para sí mismo en la negociación. Y, y esto viene dado por D minúscula. Y vamos a poner que X minúscula es su outside option y que θ es el canal, si habla electrónicamente o cara a cara. Entonces, bueno, esto lo que te está diciendo básicamente es que el X va a negociar siempre que, una vez que ha resuelto esta optimización, ha escogido la D que maximiza esta expresión, lo que espera ganar de la negociación sea mayor que los costes en los que va a incurrir. Y entonces, como estaba diciendo, hasta ahora yo lo que observo es que esta condición se satisface más veces electrónicamente que cara a cara. Podría estar explicado por los beneficios esperados, pero podría estar explicado también por los costes. Entonces, una posibilidad, claro, yo os he enseñado que el tipo de acuerdos a los que se llegan en mi experimento cara a cara y electrónicamente son iguales. Sin embargo, a mí cuando yo miro a la decisión de si negocio o no, lo que me interesa no es el tipo de acuerdo al que llegan, sino a qué tipo de acuerdo creen que van a llegar. Con lo cual, solo mirando el tipo de acuerdo al que llegan, sigo sin poder contestarlo. Una posibilidad sería elicitar estos beliefs, lo que las personas creen que van a conseguir en la negociación. Yo elijo no hacerlo porque me parece que esto te predispone en la negociación de una forma un poco artificial. O sea, si yo ya te he obligado a pensar cuánto crees que vas a ganar en la negociación y te he obligado a decírmelo, quizá esto va a influenciar cómo tú negocias después. Entonces, para evitar esto, el camino, la solución que yo tomo va a ser otra. Va a ser hacer un nuevo tratamiento en el que mantengo ese componente de conflicto, de confrontación entre las partes, pero me quito de en medio el componente de persuasión o de coordinación. Entonces, por ir a lo concreto, lo que voy a tener es un tratamiento en el que tengo 210 participantes. Todo va a funcionar como en el tratamiento baseline, que es el que he explicado hasta ahora, con la particularidad que a lo largo de la negociación X va a poder decidir unilateralmente cómo se reparte la tarta. Va a poder actuar como un dictador. Entonces, esto Rankin lo define como una negociación asimétrica. Y el ejemplo que yo suelo dar es, bueno, yo este experimento lo corrí cuando era un estudiante de doctorado en el CENFI. Entonces, en un momento dado, tuve que ir al despacho de Diego Puga, que era el director de doctorado del CENFI, sentarme con él y negociar cuánto dinero me iban a dar para hacer este experimento. Yo negocié con él el dinero, pero él tenía la última palabra. O sea, no era necesario que llegáramos a un acuerdo, sino que él tenía la última palabra en cuánto dinero me iba a dar. Claro, obviamente este es un tipo de negociación muy particular, pero que me va a permitir decir más acerca del mecanismo que explica las diferencias entre la negociación cara a cara y la negociación electrónica. Porque una vez que yo le doy a X poder para decidir cómo se va a repartir el dinero en la negociación, la decisión de si negocio o no se simplifica y lo único que tiene que hacer X es pensar si, digamos, cuán costoso emocionalmente le va a ser para él
reclamar para sí mismo más dinero que lo que tiene según su outside option. Entonces, si yo encuentro que electrónicamente los participantes son más proclives a negociar que cara a cara, tiene que ser porque electrónicamente sea más fácil para los participantes mejorar su outside option sin incurrir en demasiados costes de confrontación que hacerlo cara a cara. Por lo tanto, ahora sí, ahora que ya les estoy dando control absoluto sobre las ganancias que ellos esperan, si yo encuentro que sigue siendo más probable que los participantes negocien electrónicamente cuando les cedo todo el control sobre los términos de negociación, tiene que ser porque los costes de confrontación son mayores cara a cara. Y esto es precisamente lo que encuentro. Si yo me enfoco en las rondas A, C y D, que son aquellas rondas en las que encontraba un efecto en el baseline, veo que de nuevo la probabilidad de evitar la negociación es 10 puntos porcentuales o un 50% mayor, y es significativo al 10%, que la probabilidad de evitar la negociación, la probabilidad de evitarla cara a cara es un 50% mayor que la probabilidad de evitarla si la negociación es electrónica. Como decía, esto por un lado asegura que la diferencia viene por los costes no monetarios de negociar y no por las ganancias esperadas. Por otra parte, entre los costes no monetarios también nos permite separar los costes de confrontación de los otros dos, porque al dar la posibilidad a X de que no tenga que persuadir ahí, o sea, potencialmente X podría llegar a la mesa de negociación y decir, vamos a hacer esto y no hay discusión. Y no tiene necesidad de persuadir ahí, entonces desde ese punto de vista, pues ni tiene que poner casi esfuerzo en negociar, ni va a aprender nada sobre sus habilidades de negociar o de persuasión, porque tiene todo el poder. Sin embargo, el componente de confrontación, de conflicto, va a seguir estando ahí, porque si yo llego a la mesa y digo, esto es lo que vamos a hacer y no hay más que hablar, es muy probable que la otra persona me diga, oye, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Sabes? No, vamos a hablarlo. Entonces, ese componente de incomodidad, de confrontación, sigue estando presente. Con lo cual, esta evidencia, a mí me parece que es evidencia de que esa diferencia que yo encuentro en el baseline, al menos parte de ella viene explicada por los costes no monetarios y particularmente por los costes de confrontación, que son menores cuando uno negocia electrónicamente en vez de cara a cara. Además, si miramos al tipo de acuerdos al que llegan, y de nuevo, aquí lo que estamos poniendo son cuánto gana X para sí mismo, esto es cuando escoge no negociar, obviamente cuando escoge no negociar gana lo mismo cara a cara que electrónicamente. Cuando escoge negociar, lo que encuentro es que electrónicamente gana más para sí mismo. Y ahora le estamos dando a X todo el poder, no tiene que persuadir a la otra parte. Esto, de alguna manera, yo lo veo consistente con esta idea de que ser agresivo electrónicamente es más fácil que serlo cara a cara. Entonces, si estoy electrónicamente, me es más fácil sentarme, elegir negociar y decir, mira, yo me voy a llevar esto para mí y ser más agresivo de lo que sería cara a cara. Para tener un poco de evidencia complementaria, de evidencia directa sobre este mecanismo, hago dos cosas. Por un lado, les doy a los participantes un test psicológico al final del experimento. Entonces, este test se llama Andrés, TKI. ¿te puedo hacer una Sí, preguntita antes de que sigas? por supuesto. En este último experimento, en la versión online, ¿había chat? Sí, seguía viendo, o sea, seguía todo exactamente igual. Es una muy buena pregunta, pero seguía todo exactamente igual, con la diferencia en que aquí ya no era meter una oferta y que la otra parte la tenga que aceptar, sino simplemente meterle una oferta y darle aquí. Eso sí, el chat se queda abierto y la otra parte me puede discutir por aquí, pero potencialmente yo tengo la autoridad de decir qué es lo que se va a hacer. ¿Analizaste algo de los mensajes que pudo haber habido post? Es una muy buena pregunta. En eso estoy todavía haciéndolo ahora. O sea, tengo a un asistente de investigación que está trabajando en... ¿Qué pasa? Yo tenía todas las negociaciones cara a cara grabadas, pero eso había que codificarlo y por la calidad del audio lo tenía que hacer alguien realmente escuchándolo y transcribiéndolo. Yo no había tenido tiempo de hacerlo y ahora lo está haciendo un asistente mío, un alumno que está haciendo investigación conmigo,
Y la idea es eso, queremos hacer un poco de sentiment análisis y analizar si son más agresivos por un lado o por otro, o de qué se habla una vez que llegan a un acuerdo, pero todavía no lo he mirado. Gracias. Gracias, Esteban. Vale, ¿alguna otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? Perdona, que a lo mejor voy aquí muy embalado. Vale, pues entonces decía que para tener también un poco de evidencia directa, por un lado, les hacía este test psicológico. Este test lo que hace es que evalúa cómo las personas lidian con el conflicto. Y entonces les da una nota según cuán frecuentemente utilizan una de estas 5 estrategias. Evitar el conflicto, competir, acomodarse o ceder a los deseos de la otra parte, colaborar o llegar a soluciones de compromiso. Lo que uno esperaría es que cuán frecuentemente los individuos lidian con el conflicto evitándolo debería correlacionar positivamente con cuán frecuentemente evitan negociar en mi experimento, si esta idea de que negociar es desagradable porque implica confrontación es efectivamente cierta. Bueno, aquí tenéis un ejemplito del test. El test básicamente lo que le va planteando son situaciones hipotéticas y le dice, bueno, ¿cuál de las dos comportamientos describe mejor lo que tú harías? Y al final les da a cada uno de los participantes una puntuación en cómo habitualmente utilizan estas estrategias. Como además lo hacen online, luego lo que me da a mí esta institución TKI, que la utilizan muchas empresas en sus áreas de recursos humanos, es en qué percentil de la distribución de gente que ha hecho este test se encuentra ese participante. Eso es lo que voy a utilizar yo en esta regresión, que va a ser un Linear Probability Model, donde aquí tengo una dummy que toma valor 1 si el participante evita negociar y valor 0 si negocia, y aquí tengo como regresor en qué percentil se encuentra en cada una de estas estrategias. Y lo que encuentro es que la probabilidad de evitar la negociación correlaciona positivamente con la probabilidad de evitar... perdón, que lo he dicho mal. ¿Cuán frecuentemente evitas la confrontación según este test? Correlaciona positivamente con la probabilidad de evitar la negociación en mi experimento. Esto es robusto si pongo todos los... Encuentro aquí también esto que es weakly significant, o sea, es decir, que cuanto más propenso eres a enfrentar el conflicto a través de la competición, menos probable es que evites negociar en mi experimento. Esto no es robusto a incluir todos los controles, pero este efecto sí que es robusto. O sea, si yo controlo por ser mujer o por estar cara a cara, que obviamente ambas cosas me salen significativas, esto sigue siendo significativo. Y como lo debemos leer es que movernos desde estar en la cola izquierda de la distribución de cuán frecuentemente evito la confrontación a estar en la cola derecha, la probabilidad entre un individuo que está en la cola izquierda y un individuo que está en la cola derecha, el que está en la cola derecha tiene 3 veces más de probabilidad de evitar negociar en mi experimento que el que está en la cola izquierda. Por otra parte, al final, bueno, entonces, eso es. Por otra parte, al final del experimento les hago unas preguntas ya que diseño yo y entonces les pregunto si sufren costes emocionales de negociar en su vida diaria y el 62% me dice que sí, el 92% me dice que estos costes son más altos cara a cara que electrónicamente, el 75% me dice que si negocian, que cuando yo les digo, bueno, ¿cómo crees que obtendrías un mejor acuerdo? ¿Negociando cara a cara o electrónicamente? El 75% me dice que negociando cara a cara, con lo cual esto también va en la línea de que esa diferencia no viene explicada porque la gente espere ganar más cuando negocia electrónicamente, sino por el hecho de que realmente les es menos costoso. Y cuando les pregunto sobre sus motivos por evitar la negociación en este experimento concreto, pues el 60% me dicen que lo que querían era evitar confrontarse a la otra persona. Como digo, esto es interesante porque en este setting en el que el welfare viene de los pagos monetarios totales, y los pagos monetarios totales dependen solo de si ha habido acuerdo o no, y de los costes de confrontación, que sería la parte no monetaria del welfare, pues lo que veo es que los pagos monetarios totales son iguales cara a cara y electrónicamente, miro el total welfare,
pero los costes de confrontación son menores electrónicamente, por lo tanto, en mi experimento, aquellos participantes que están negociando electrónicamente tienen más bienestar y no menos que aquellos que están cara a cara. Y esto es interesante porque dice, bueno, en algunos settings, no quiere decir que en todos sea así, pero en algunos settings puede ser interesante el que la gente tenga la oportunidad de negociar electrónicamente en vez de cara a cara. Y finalmente, por terminar, dejadme que os cuente un poco lo que encuentro desde el ángulo, desde la perspectiva de género. Encuentro que la probabilidad de evitar una negociación es mayor para las mujeres que para los hombres, tanto en el tratamiento baseline como en el asimétrico. Y si me voy a la encuesta que les hago, encuentro que las mujeres declaran más frecuentemente sufrir costes de confrontación en su vida diaria cuando negocian que los varones. Claro, ¿qué sucede? A diferencia del canal de comunicación, yo no puedo asignar aleatoriamente el sexo o el género de las personas. Entonces, el hecho de que en el baseline las mujeres sean más reacias a negociar, como decía al principio de la presentación, se puede deber a que sufren mayores costes de confrontación, pero se podría deber también a que sean más aversas al riesgo. Se podría deber también a que sean menos... Hay como mucha literatura también que muestra que los hombres son más overconfident, que se creen mejores haciendo las cosas de lo que son que las mujeres. Pues cualquiera de esas explicaciones podría explicar las diferencias que yo encuentro aquí en el baseline. En el asymmetric esto ya no es así, porque el asymmetric, en el momento en que X tiene la potestad de decidir cómo se hacen las cosas, ni la aversión al riesgo, ni los... Ni mi autopercepción en cuanto a cómo de persuasivo voy a ser deberían jugar ningún papel. Lo que sigue jugando un papel es los costes de confrontación y cómo de generoso o poco generoso soy. Entonces, una menor propensión a negociar en el tratamiento asimétrico sería consistente con que las mujeres sean menos generosas o con que las mujeres sufran mayores costes de confrontación. Fijaros que si yo soy muy generoso, yo lo que voy a hacer es escoger negociar y repartir la tarta a 10 y 10, y entonces no sufro costes de confrontación y le doy dinero a la otra parte. Si yo voy a los resultados de a qué tipo de acuerdos llegan, lo que me encuentro, y me centro en el asimétrico, lo que me encuentro es que las mujeres, si acaso, se quedan menos dinero para ellas mismas. O sea, que si algo, son más generosas, no menos. Con lo cual, si aquí decía que una menor propensión a negociar es consistente o con ser menos generoso o con sufrir mayores costes de confrontación, pero luego lo que vemos cuando miramos el tipo de acuerdos es que si acaso las mujeres son más generosas, bueno, entonces tiene que ser porque lo que explica el hecho de que las mujeres negocien menos que los hombres tiene que ser porque sufren mayores costes de confrontación. Entonces, dejarme que haga un recapitule y ahora ya podemos discutir sobre todo. En este experimento encuentro que negociar comporta costes de confrontación, que la comunicación electrónica es una manera efectiva de reducir estos costes y fomentar las negociaciones, que en mi experimento los participantes que estos son asignados a la condición electrónica tienen más welfare que los que están en la condición cara a cara y que los costes de confrontación pueden explicar por qué las mujeres son más reacias a negociar que los hombres. Y como decíamos, esto es interesante porque muestra que negociar cara a cara puede no ser lo mejor en todas las circunstancias, puede haber circunstancias en las que sea mejor negociar electrónicamente. Muestra también que una consecuencia de este desarrollo que hemos visto de los marketplaces electrónicos, que con toda esta situación de la pandemia, si acaso irá más todo esto de las negociaciones electrónicas, pues puede tener el efecto de que gente que de otro modo no hubiera hecho una oferta o no hubiera negociado se anime a hacerlo y potencialmente se lleguen a acuerdos que de otro modo no hubieran sucedido. Informa también el tipo de políticas que pueden ser efectivas a la hora de impulsar el que las mujeres negocien más y de hecho la evidencia que yo encuentro la veo en línea con los resultados de un paper de Small y coautores y uno de Leibrand y List. Small y coautores lo que muestran es que si la misma situación se plantea como una ocasión para preguntar en vez de como una ocasión para negociar,
la diferencia entre la propensión a negociar de hombres y mujeres desaparece. Y Leibrand y List lo que encuentran es que en un field experiment, que si se postea un anuncio de trabajo, si al final del anuncio se dice que salario de no sé cuánto negociable, la diferencia entre la propensión a negociar de hombres y mujeres desaparece. Para mí, ambas intervenciones van un poco en esta dirección de disminuir cuán conflictivo es negociar. En el momento en el que a mí se me plantea como la oportunidad de preguntar, o en el que a mí se me dice específicamente, oye, esto es negociable, yo ya no voy a sentir que es tan violento el meterme a regatear, como decimos en España, negociar con la otra persona. Y finalmente, la última conclusión que mencionaba al principio, bueno, pues esto lo que pone de relieve también es que a la hora de hacer estudios sobre negociación debemos de pensar cuidadosamente si queremos endogeneizar o no la decisión de que la gente negocie, darles a los participantes la oportunidad de escogerlo, porque en función de cuál sea la pregunta que queramos contestar, pues podemos llegar a una conclusión bastante distinta si les dejamos escoger o si no les dejamos escoger. Y esto sería todo. Muchas gracias. Muy interesante, Andrés. La verdad que muy completo el experimento. Parece que tapas un montón de hipótesis alternativas. Felicitaciones, muy bueno el trabajo. Gracias, bueno, Esteban. Abro la posibilidad de que quiera hacer alguna pregunta, que les haya quedado alguna duda. No, yo un comentario nada más, Andrés, como dice Esteban, me pareció súper interesante. Al haber hecho el experimento con estudiantes, no hay posibilidades de mirar si esto cambia con la edad, ¿no? Con distintos grupos etarios. Yo digo por la comodidad con la que a lo mejor los más jóvenes se sienten con la tecnología, que ahí seguramente yo creo que habría una diferencia que no apunta por ahí a lo que vos estás mirando, pero esto parte de suponer que la afinidad o la habilidad tecnológica es la misma para todos los participantes. Sí, estoy súper de acuerdo, Andrea, con lo que dices. Efectivamente, es probable que si mirásemos a distintos grupos de edad el efecto cambiase. Para mí lo bueno en este caso es que frente a otros experimentos donde uno dice, bueno, hasta qué punto tu subject pool, los sujetos que estás utilizando son representativos de lo que luego tú quieres proyectar o de lo que luego tú quieres extrapolar. En este caso sí que creo que son probablemente también los jóvenes los que son más activos en estos marketplaces electrónicos y los que... Entonces, desde ese punto de vista, aunque estoy de acuerdo contigo que puede ser que lo que yo encuentre para jóvenes, si repitiera este experimento con gente de 75 años, puede ser que los resultados no fueran iguales, aún así creo que sigue siendo relevante en términos de lo que aprendemos extrapolable, porque bueno, son también esos jóvenes los que van a comprarse un coche, una casa o van a negociar el sueldo los siguientes años de sus vidas y son esos jóvenes los que tienen acceso también a estas plataformas electrónicas y las utilizan y desde ese punto de vista es interesante entender cómo les afecta su comportamiento. Pero estoy de acuerdo contigo. Y una pregunta, pensando en las aplicaciones, este concepto de costos de confrontación, ¿lo has visto aplicado en otros ámbitos más allá de la negociación comercial, como para pensar a ver hasta dónde se podría explorar, ¿no? Un concepto así? Sí, también me parece súper buena pregunta. Para mí este concepto hila bastante con lo que hay estos dos papers que yo he mencionado al principio, el de Lavinia y Malmendier y el de Andreoni coautores. Estos papers lo que ven es que las personas intentan evitar a los que recogen donaciones para ONGs, porque en el momento que estas personas que recogen donaciones les abordan, les es costoso el decirles que no. Encima. Entonces, lo interesante de este paper es que mientras que esto se había visto para actos, vamos a decir, de prosociales o de caridad o altruistas, para la gente evita confrontar
en un contexto en el que para no confrontar tienes que dar dinero a otros, lo interesante de esto es que lo movemos a un setting en el que al evitar ese contacto con la otra persona no es que esté evitando dar dinero a otros, sino potencialmente también ganar dinero yo. Y aún así puede ser que quiera evitarlo. Pero digamos que estos autores, para mí lo que encuentran va un poco también en esa, o el tipo de fenómeno o lo que vive la gente emocionalmente va un poco en esa línea. No nos gusta mucho enfrentarnos y tener como estos conflictos con las otras personas, decirles que no. Bien. Bueno, ahora también con la situación que nos ha llevado a estar siempre vinculados a través de una pantalla, más allá que uno está con otras personas, se me ocurren otras posibilidades, ¿no? Porque me parece que este es un tema que hoy es particularmente relevante y aplicable, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿te refieres, por ejemplo, a cómo negociaría la gente así a través de Zoom o de Skype? Porque, Sí, claro, por ejemplo, eso sería una vía intermedia. Sí, o cómo, por ejemplo, vos tenés que discutir con un alumno la corrección de un examen, la diferencia entre, pensando que hay una negociación, ¿no? Sí. Una negociación asimétrica, pero una negociación Claro. al final. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Sí, yo creo que este tipo de estas cosas aplican a más. Digamos como que un poco mi motivación con este experimento sería como hacer ciencia así más básica, y entonces el diseño está hecho más que para ser muy realista, para permitirme identificar el mecanismo de la forma más limpia posible. Claro. Pero luego sería interesante también llevar esto al field, y entonces en una situación más realista ver cómo cambia en un contexto y en otro. Pero incluso pensaba desde el punto de vista aplicado, es muy relevante identificar el mecanismo y entender este costo de confrontación, ¿qué es realmente? Porque por ahí vos lo llamás de esa manera, pero puede ser más de una cosa, ¿no? Estaba pensando en qué medida, sobre todo cuando vos mencionás la diferencia de género, aparece el tema de si puede haber expectativas diferenciales por estereotipos de género involucrados, entonces que las mujeres y los hombres respondan a esas expectativas, o que respondan diferencialmente a los posibles consecuencias que puede haber en un tipo y otro de intercambio. Sí, ¿no? totalmente. Ese es un súper buen punto. Porque, claro, ¿qué sucede? En el tratamiento asimétrico, de alguna manera, yo lo que estoy dejando fuera de la mesa es decir, bueno, incluso aunque hombres y mujeres tuviesen una distinta autopercepción de cuál es su habilidad negociadora, en el momento que le doy a una de las partes control total, ya no son esas expectativas acerca de cuánto voy a ganar monetariamente lo que marca cuánto se lleva cada uno. Ahora bien, las mujeres sufren un mayor coste de confrontación, y es probable que esto suceda porque, y cuando digo que es probable que esto suceda es porque hay algo de evidencia al respecto, ahora lo comento, es probable que sufran un mayor coste de confrontación también porque cuando confrontan la sociedad las penaliza más. Y de hecho hay un paper de Catherine Exley y otras coautoras en las que encuentran que cuando las mujeres negocian por los salarios, la evaluación que hacen sus jefes sobre ellas es peor que cuando los hombres negocian por los salarios. Entonces, claro, en la medida que cuando yo negocio sobre el salario, estoy negociando sobre mi salario, pero a su vez también como que estoy revelando mi identidad ante mi jefe o mi futuro jefe. Y en la medida en que mi futuro jefe vaya a hacer una evaluación peor sobre mí por yo confrontarle, por ser mujer, pues claro, esto. Entonces, efectivamente, el hecho de que tengan un mayor coste de confrontación seguramente tenga que ver también con el hecho de que la sociedad tolera peor a una mujer que confronta que a un hombre que confronta. O sea que sí, estoy totalmente de acuerdo, Esteban. Muy buen punto. Se puede ver, sobre esto se puede ver más. Algo que, por ejemplo, yo no he podido explorar porque no tengo suficiente poder estadístico es
la interacción de género y canal de negociación. No encuentro, si miro la interacción, no encuentro nada significativo, pero probablemente porque no tengo suficientes observaciones. Pero sería interesante ver esto también, o lo que apuntaban antes también, de decir, bueno, cómo el saber si voy a negociar frente a un hombre o una mujer cambia. Hay un paper de Nagore Iriberri y otro chico, y Hernández Arena, que lo que miran es eso, que cuando el revelar el género de la otra parte también afecta a la decisión de negociar o no. No recuerdo exactamente ahora cómo era el resultado que llegaban, pero miran esto. Lo que pasa es que lo miran, ya digo, sin tener en cuenta el canal de comunicación. Pero sí, sobre estas cosas yo creo que se puede, hay bastante que ver. El único problema es que ahora con la pandemia la parte cara a cara no se puede hacer. Pero claro, no puedes poner a dos personas. De hecho, me da rabia porque yo quería hacer un tratamiento más, que lo quise hacer en su momento, pero en esta negociación de cuánto dinero me daban no conseguí más dinero, pero quería tener un tratamiento más en el que yo les obligo a negociar, para en vez de decir compararme con respecto a otros papers, compararme contra mi propio paper. Y mi idea era hacerlo ahora, pero claro, ahora mismo, pues bueno, lo que hablaba con Esteban, que están cerrados los laboratorios. Claro. De momento, hasta que no abran, pues no se puede mirar. Pero sí. Disculpa, en línea con lo que decías, también sería interesante ver, digamos, o sea, vos en una parte mostrabas las ganancias divididas por género. Ahora, sería interesante ver las ganancias, cómo son cuando las mujeres negocian con mujeres y con hombres, y cuando los hombres negocian con, bueno, obviamente, es el caso opuesto. Ahí también uno podría ver que hay un costo de confrontación mayor que impulsa a que, vos lo decís como que son más generosas, pero en realidad puede ser que haya una presión porque la otra persona con la que estoy negociando, como es hombre, puedo sentir que es más agresivo, cosas por el estilo. Sí, de nuevo, aquí el problema que tengo es que me falta poder estadístico o sea, no encuentro diferencias significativas, pero no sé hasta qué punto es porque no tengo suficiente poder estadístico, porque claro, en el momento en el que vas teniendo que dividir el sample en cosas más pequeñas para ver, solo miro hombres contra mujeres, pues claro, vas perdiendo. Entonces no encuentro nada significativo, pero no me aventuraría a decir que es porque no haya nada, puede ser porque no tengo muestra suficiente para mostrarlo. Pero bueno, sí, otra cosa, gracias, Manuel. Otra cosa de lo que planteó Andrea es que, de cierto modo, es muy interesante plantearlo con estudiantes porque tenés como un mismo rango etario, entonces evitas cierto tipo de, digamos, de sesgo por autoridad, ¿no? Como que estás negociando con alguien de mayor edad, también te puede generar una presión extra que estás como que la estás controlando y la estás sacando al tomar gente de más o menos un mismo rango etario. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Obviamente sería, si uno tuviera como fondos ilimitados, pues sería interesante también ir variando todas estas cosas para entender cómo todo esto afecta. Lo que pasa que, bueno, al final, pues te tienes que ir, o sea, por la restricción presupuestaria, pues tienes que ir siendo como más, ir a lo que, a contestar hasta donde llegas. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Es muy buen punto. Y una última reflexión era, en el test que mostrabas que les hacían a las personas y el survey también que diseñabas vos, ¿te fijaste si estaban, digamos, esos test la gente lo hace después de la negociación? O sea, si de algún modo la negociación condicionaba el resultado del test. Es posible. Y de nuevo, aquí, ¿qué sucede? Una posibilidad podría haber sido tener a la mitad de la gente haciendo el test al final y a la otra mitad haciendo el test al principio. Porque como tú dices, es probable que el cómo negocio me afecta a cómo hago el test. Claro. ¿Qué sucede? Que en este caso, para mí, el outcome principal es la parte del experimento incentivada, es si escojo negociar o no y tal. Entonces, yo he privilegiado el decir, bueno, sé que voy a tener unos resultados en la parte del test psicológico y de la survey que pueden estar contaminadas por la negociación anterior, pero a cambio sé que toda la parte del experimento incentivado no está contaminado por nada. Entonces, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Y ya digo, una posibilidad hubiera sido hacer mitad-mitad.
yo escogí, como le doy menos importancia a la parte del test psicológico y de la encuesta, no que no la tenga, pero me parece más evidencia complementaria, pero lo principal me parece más lo otro, pues elegí hacerlo así. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Gracias, Manu. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, yo agradecerle otra vez a Andrés que haya tenido este tiempo para compartir con nosotros. Y bueno, no sé cómo es tu situación respecto de cuánto más vas a estar en Argentina, pero tal vez si el año que viene, no muy tarde, volvemos a la presencialidad, estaría muy bueno por invitarte para que vinieras a conocer la Universidad del Sur, el departamento, bueno, y podrías estar un poco más con investigadores como Esteban y otros que están trabajando esos temas. Así que no sé cómo... Sí, sería genial. Sí, yo voy a estar por aquí por lo menos hasta un año más, seguro. Ah, bueno, tenemos tiempo. Bueno, hay que acordarse, Esteban. Sí, es que en realidad el contacto empezó por ahí, por el tema de los laboratorios de economía experimental. Bien. Y ahí surgió, le pregunté enseguida a ver si quería presentar en el seminario. La verdad que es un trabajo súper interesante. Súper interesante. Así que pues nada, genial, sí, pues yo encantado. Si tenemos ocasión de, cuando se vayan suavizando un poco las restricciones y eso de la pandemia. Buenísimo. Nada, ponernos cara, pero ya en persona. Seguro. Bien. Pues nada, oye, muchas gracias por invitarme y por todos los comentarios y las preguntas muy interesantes. Bueno, buenísimo. Alicia, vos que prendiste la cámara, ¿tenías algún comentario? No, la confirmación del techo de cristal nomás. Ah. Esto muestra la confirmación del techo de cristal para las mujeres. Sí, otro más. Otro más. No me cabe ninguna duda. No, prendí ahora porque no quería molestar, pero estuve escuchando todo. Bien. Muy interesante, pero lamentablemente es una muestra más del techo de cristal de las mujeres. Sí, este paper que os mencionaba es interesante. Este de Catherine Eckel, se lo puedo mandar luego a Esteban para que lo manipule. Es interesante y se ve esto, que es que a las mujeres les penaliza más. Entonces, claro, por eso no lo hacen, pero porque hacerlo también les es más... se les juzga peor cuando confrontan. Sí, seguramente. Y más cuando llegan a puestos de jerarquía, que cuando pueden llegar a puestos de jerarquía. Es así, eso es el famoso techo de cristal. Pero bueno, una prueba más. Gracias. A ti. Bueno, si les parece, damos cierre al seminario de nuevo agradeciéndote, Andrés, por una charla súper interesante y ojalá que podamos contar con tu presencia, como decíamos recién, cuando se relaje un poco esto de las restricciones por la pandemia. Fenomenal, pues nada. Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.